¿Cómo estamos, Daniel? Él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes. Bienvenido otra vez, hace mucho no te veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Prince? Alfredo, ¿cómo están? Encantado de saludarles. Muy bien, imagino que nos escuchás todos los días de 13 a 14. De 13 a 14 pegado al dial de O Radio si 1000. no, a través de Spotify también, ¿verdad? Ahora, Spotify ahora tienen... El canal de YouTube. El canal de YouTube. Sí, Sí. que puedes saludar, ahí está en la tele. bueno. Vamos a hacer la veneno. Mil Noticias AM. Así No, Mil que, Noticias está con todo, ¿eh? No, sí, no. estamos con todo un despliegue. Ni recordemos lo que pasó ayer. Eso vamos a obviarlo. El tema que nos trae y para lo que lo invitamos a Daniel Burr es para hacer como una suerte de sondeo de lo que está pasando en el mercado de la carne, Alfredo, y tenemos muchísimos gráficos y láminas que queremos compartir con la gente que nos está viendo a través del canal y vamos a tratar de hacerle un seguimiento más minucioso para que la gente nos pueda también seguir, ¿vale? El juego de palabras, lo que nos están Lo que escuchando en la radio. Lo que ¿verdad? están escuchando en la radio y lo que están viendo en vivo. Y para los que van a ver ¿cómo se dice? Diferido. En diferido, Así digamos, a través es. del canal de YouTube. Pero ahí, Lorenzo, te pediría la gráfica 1 porque creo que es un poco importante. Nosotros de repente podemos traer, digamos, justamente el análisis de alguna Sería la variable. lámina primera, la 1, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando Ahí. que está Daniel nos puede contar bastantes detalles. Y este primer gráfico, básicamente para que la audiencia mire, muestra la evolución de enero a julio de cada año de las exportaciones de carne bovina. Y muestra prácticamente, creo que del año 2015 para adelante. Y se ve el incremento importante, para la gente que nos sigue un poco en radio, se ve la barrita que supera ampliamente las 200.000 toneladas en el año 2021 y este año 2022 que estamos también, digamos, pasando las 200.000 toneladas, o sea, un poco menos que el año pasado, pero en gran medida, digamos, con un incremento muy importante en relación a lo que son los años anteriores, 2020, 2019, que 2020, por ejemplo, llegamos de enero a julio a exportar 144.000 toneladas. En el 2019 140.000 y bueno, vemos que el aumento es bastante importante, como también el aumento en la recaudación, que ha sido no solamente a raíz del volumen exportado, sino también de una mejora en los precios. ¿Es así, Daniel? Sí, acá vemos claramente en el gráfico, se puede ver de que la carne paraguaya está siendo cada vez más competitiva, sale cada vez más a mejor precio. Nuestros clientes están cada vez más exigentes y nosotros también orgullosos de poder seguir esas exigencias, recibiendo auditorías muy rigurosas que nos mantienen a los niveles que el público internacional espera, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver también el impacto de la pandemia. Y bueno, el año pasado fue un año récord. Este año es un año bueno, pero probablemente no alcancemos los números récord del año pasado. Pero un año bueno y bueno, la gran noticia que esperamos, la habilitación de Estados Unidos para este segundo semestre. Y te digo bueno porque las situaciones que se presentaron este año fueron muy inusuales, ¿verdad? Venimos de 2 años de pandemia y después cuando empezamos a haber superado la pandemia había una guerra en nuestro segundo principal cliente. O sea, son cosas medio atípicas. Sí, entonces a pesar de eso, toda la cadena de la carne ha sido muy resiliente y ha trabajado mucho para mantener los estándares en poder aprobar todas las auditorías. Trabajamos muy bien con el sector público, con el SENACSA. El doctor José Carlos Martín creo que ha hecho un excelente trabajo y creo que es una receta que se podrían copiar en otros rubros, ¿verdad? Esa relación público-privada que también funciona. Y bueno, creo que es en gran parte responsable del éxito de la carne. ¿El mercado ruso ya está prácticamente dentro de su normalidad o sigue habiendo Sí, inconvenientes? está prácticamente recuperado. Sí, en las estadísticas todavía muestra que está por debajo de su promedio anual, pero es porque tuvo meses donde prácticamente no se envió nada, ¿verdad? La incertidumbre es el principal enemigo del comercio y bueno, que puede generar más incertidumbre que una guerra, ¿verdad? Entonces, esos meses, abril, mayo, estuvieron muy complicados. Marzo, abril, mayo estuvieron muy complicados, pero medio que se regularizó la situación ahora con los envíos. Entonces, bueno, contentos por eso, ¿eh?
Y ahí, Daniel, cuando decís auditoría, ¿cómo es un proceso que pasa por Cancillería? ¿O están fijadas una, dos, tres veces al año? Sí, cada mercado, el mercado de Israel, el mercado de la Unión Europea, el mercado chileno, ahora la más reciente obviamente la de los Estados Unidos, tienen un sistema donde requieren ciertos estándares en la producción de la carne que ellos van a importar. Entonces cada tanto viene una delegación de esos países para revisar los procesos industriales, asegurarse de que se están cumpliendo todas las exigencias. Y bueno, Paraguay sistemáticamente ha aprobado todas las auditorías súper difíciles, ¿verdad? Porque el personal tiene que estar capacitado y entrenado en las últimas tecnologías, la parte industrial tiene que estar preparada con lo último en tecnología, en limpieza, en productos que garantizan la inocuidad de los alimentos, en los procesos industriales donde no hay contaminación. Entonces, tener esas auditorías, aunque es un proceso que genera ansiedad y es muy difícil. Y también sobrecosto, imagino. Y también sobrecostos nos permite mantenernos entre los principales jugadores del mundo, ¿verdad? Porque nos establecen de que, mira, si querés jugar en primera, estos son los requisitos, ¿verdad? Y bueno, la industria se ha puesto la camiseta y bueno, estamos muy orgullosos de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con Estados Unidos, Daniel? Porque se hablaba, y de hecho lo estás mencionando, que en el segundo semestre ya estaría prácticamente para el envío. ¿Pero qué es lo que falta subsanar o vamos a decirle destrabar ahí? No hay nada trabado. Es netamente un proceso burocrático que tarda más de lo que nos gustaría, ¿verdad? Como todo. Todo el proceso de documentación, el proceso de adecuar la industria y toda la cadena realmente a las exigencias del mercado americano. Son procesos largos, son procesos tediosos y ya fueron superados. O sea, toda la parte burocrática que tiene que ver entre el SENACSA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las auditorías presenciales, donde se hicieron algunas observaciones, se atendieron esas observaciones, vinieron de vuelta a corroborar que se cumplieron con todo y volvimos a aprobar la inspección y ahora ya está netamente en manos de ellos dar la luz verde a Paraguay. Pero ese proceso largo y tedioso, en base a experiencia de otros países, nos dice de que va a ser mucho más fácil abrir otros mercados muy interesantes en los cuales no estamos presentes actualmente, y son mercados súper interesantes porque pagan un premium por la carne, ¿verdad? Es decir, todo ese proceso, entre comillas, largo, tedioso, importante, que entre comillas Estados Unidos no exige, al ser aprobado por Estados Unidos, prácticamente es una especie de pasaporte que ya muestra para otros países y otros mercados, no sé, me imagino Japón u otros, digamos, relacionados que, bueno, si Paraguay exporta a Estados Unidos, prácticamente ya se vuelve un poco más ágil, ¿verdad? Sí, no es automático, pero basado en la experiencia de otros países, si pasaste ese proceso, básicamente los otros países reconocen de que es una industria seria, que hace las inversiones correspondientes en cuidar los alimentos. Y bueno, Paraguay da de comer a cientos de millones de personas, ¿verdad? Entonces también esos mercados tienen que asegurarse que nuestros productos son de calidad y tienen en cuenta no solamente la calidad en términos de gusto, pero también la parte sanitaria, ¿verdad? ¿Tenemos más láminas? Sí, tenemos la segunda lámina que muestra un poco también un gráfico. No es esa. Esta es la menudencia, la tercera, Lorenzo. La tercera, exportación de carne por especie. Esa, muchas gracias. Esta, por ejemplo, ahí, Daniel, bueno, ahí para la audiencia que está viendo en el gráfico, son, como decíamos, 200.000 toneladas que se exportaban de enero a julio de este año, 30.000 toneladas de menudencia, en total, bueno, 233.000, y se ha recaudado $1.000 millones respecto a lo que es carne. El año pasado, si mal no recuerdo, Daniel, eran casi 1.600 millones, ¿verdad?, que se recaudó en exportación de la carne vacuna. O sea, estamos... después de 7 meses, si seguimos así, probablemente eso alcancemos el nivel del año pasado y superemos, ¿no? Perdón, Daniel, para aclarar nomás, son 200 millones de
200.000 toneladas por valor de 1.200 millones de dólares. Estoy viendo en aproximadamente. kilogramos, por eso Sí, tuve la confusión. exactamente. Gracias. Sí. Pero hay algo que aclarar también, ¿verdad? Acá te muestra los ingresos. Sí. Lo que no te muestra son los costos. Con este tema de la inflación a nivel internacional que hemos visto, también por la guerra, muchos costos se han elevado, especialmente los balanceados. El flete en algunos casos se ha cuatriplicado de costo. Entonces, claro que siempre es mejor exportar a mayor valor, pero hay que entender toda la película también, ¿verdad? Estamos viendo inflación en todo el mundo que se refleja en mayores números de precio, pero también en mayores costos para la industria. Entonces, vamos a ver si llegamos a los niveles de ingreso de divisas desde los años anteriores. En promedio estaba en cuánto. Y el año pasado hicimos casi 2.000 millones, ¿verdad? Claro, sumado menudencia casi. Sumado menudencia, ¿verdad? Y este año vamos a estar ahí 5 o 6% menos por ahí, ¿verdad? Pero bien. Pero podemos decir que hubo un aumento en los precios, digamos. Hubo un aumento en los precios, pero eso es lo que te digo, también en los costos. Entonces, pero no obstante, digamos, ese aumento en los precios, digamos, la demanda sigue firme, ¿no? Sí, pero es por factores inflacionarios y no solamente demanda. O sea, los precios en todo el mundo han subido. Sí, totalmente. O sea, el precio de la carne ha subido en todo el mundo por factores inflacionarios y por sobrecostos. No solamente por la ley de la oferta y la demanda, sino porque, por ejemplo, el flete o el combustible, ¿verdad? Sube y te sube todo, el flete sube. Pero va a ser un año positivo, me parece, de todas maneras. Ese porcentaje que dijiste de reducción me parece hasta insignificante dentro de este contexto de olas inflacionarias que tenemos, eso que mencionaba a nivel mundial. O sea, se ve realmente el esfuerzo que se está haciendo dentro del sector, ¿verdad? Y de poder acomodarse a las necesidades o a las demandas del mundo. Así mismo. Sí, relaciono más lo que decía Daniel, en ese escenario complejo global, en el sentido de que la inflación, por un lado, afecta al consumo. La mayoría, más de 75 bancos centrales del mundo, también empezaron una política monetaria contractiva, aumentando las tasas, también termina, digamos, incidiendo en el consumo. Y después tenemos un dólar más fuerte. Nuestra moneda se ha mantenido bastante estable, pero moneda de repente de nuestros compradores que en cierta manera se han depreciado respecto al dólar. Eso hace que de repente comprarnos se haya vuelto más caro yo porque tienen que cambiar a dólar y después obviamente realizar la compra. O sea, esos son escenarios que también... Sí, por eso la construcción de los precios tiene muchísimos factores. Y son factores internacionales, son factores locales, son factores, a veces cosas tan fuera de tus manos. O sea, el precio del flete o que dos empresas de transporte marítimo te digan ya no queremos más ir a Rusia. Te complica todo el escenario, ¿verdad? Entonces, muchos factores que trabajan en simultáneo para construir estos precios, ¿verdad? Daniel, ¿te quedas para todo el programa ahora? Sí, me quedo. Está bien. Josema, te vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta del corte tenemos más de este tema, Alfredo. A mí me gustaría entrar en el mercado chileno. Sí, y ahí vamos a ver después la torta. Sí, totalmente. Pero digo nomás, muy interesante lo que para cerrar lo que dice Daniel, porque en un año tan negativo para las divisas que ingresan, por el efecto que ha tenido de la sequía en la soja y sus derivados, realmente en ese sentido el mercado de la carne, el sector de la carne, la industria de la carne está salvando, digamos. Así que es. son 1.000 millones que ha ingresado, digamos, y eso alivia la presión también al tipo de cambio y todo otro efecto, ¿no? Estamos con Daniel Burd, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes y estamos hablando sobre el mercado de la carne. Josema, vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio 34 minutos pasaron de las 13, estás escuchando Economía 1000, por supuesto por Radio 1000 y espero que nos estés viendo por el canal de YouTube 1000 Noticias AM. Alfredo, le decimos a la gente y le recordamos que pueden seguir escuchando capítulos anteriores en Spotify, Economía 1000 y también vernos, si se perdieron en algún día dentro de la semana, temas puntuales en nuestro canal de MF Economía. Sí. Economía 1000, de hecho. Si uno pone, claro, Economía 1000, probablemente te salgan los episodios que están en el canal de 1000 Noticias, que esos son que después de la transmisión en vivo quedan. Así es. ¿Por qué nosotros pasamos tras esos videos a un canal que se llama Economía 1000, que es así del logo azul?
la única diferencia ahí es porque lo que hacemos ahí es ordenarlo por categoría. Entonces, por ejemplo, este capítulo, digamos, con Daniel, uno lo va a poder encontrar en mercados o sector cárnico, o mercado de la carne. Entonces, todo lo que está relacionado a la carne lo va a poder encontrar en ese tema. Entonces, creo que es más fácil también, y es un poco las ventajas que te permite YouTube armar los playlists. Así es. Y le recuerdo a la gente que estamos en compañía de Daniel Burt. Él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes. Y tenemos más placas, ¿verdad? Sí, si podemos seguir en esa tercera placa, Lorenzo, porque si nos vamos un poco más a la derecha, ahí aparece un poco, para los que nos siguen en la anterior, Lorenzo, todavía, la anterior, a ver, esta. Aparece ahí una torta que, justamente, de las exportaciones que se hicieron en enero a julio, aparece que Chile se llevó el 41%, digamos, de esa carne exportada, digamos, en relación a valores, estoy hablando, no en relación a toneladas. 14% tiene Rusia, que a pesar un poco de la guerra sigue. Brasil el otro 14%, Taiwán el 12% e Israel el 7%. Hay datos actualizados, Daniel, que acaba de salir, sí, pero la variación es mínima. Lo que cambió, normalmente en los últimos años ha sido, hace 4 años Chile le pasó a Rusia, pero en los últimos años ha sido Chile 40%, sí, Rusia 20%, y después 10, Israel, Taiwán, Brasil. Y el resto se distribuye en los más de 50 mercados que tiene Paraguay disponibles, ¿verdad? Lo que cambió este año fue de que Rusia perdió su participación tan importante en la torta, te voy a decir, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora vemos que se está recuperando. Creo que el mes pasado ahora están 16% o 14% de las exportaciones. Al cierre de julio. Al cierre de julio. 16 ya es en agosto. Pero llegó a bajar a 11. Sí. Entonces, y ahí también se puede ver que el mercado de Brasil y el mercado de Taiwán ganaron más importancia a la medida que nos complicamos con Rusia, ¿verdad? Entonces eso es, mucha gente quería saber sí, qué vamos a hacer con esa carne, ¿verdad? Y acá se refleja de que efectivamente los mercados donde somos muy sólidos, como son nuestros principales mercados, pudieron absorber parte de esa carne que normalmente iba a Rusia. Entonces yo creo que a la medida que no tengamos novedades de Rusia, ¿verdad? Y que siga todo volviendo a la normalidad, puede cerrar el año otra vez con los números que venimos viendo de los últimos 3 años. Y ahí, Lorenzo, te pido el siguiente gráfico que dice la comparación en Chile. Creo que es la lámina número 4. Esto es lo que vos decías, Daniel. Básicamente lo que dice el gráfico es un crecimiento tanto en valores como en toneladas. Comparar, por ejemplo, este año, de enero a julio de este año, en comparación con enero a julio antes de la pandemia, o sea, el año 2019. Y, o sea, Chile se consolidó en estos 3 años, un mercado, porque vemos crecimiento de casi 134% en valores, 81%, creo que en promedio era antes, o 7.500, digamos, toneladas al mes, llegamos a exportar 14.000 en mayo. O sea, es un mercado que ya, carne paraguaya, podemos decir que... Chile es un mercado súper interesante por varios motivos. Primero, de que es suficientemente cerca que podemos llegar con carne fresca. Y eso nos permite poder vender a un mejor valor. El caso de Brasil también. Pero los otros mercados, los principales mercados, necesariamente va congelado por nuestra situación geográfica, ¿verdad? Salvo que vaya en avión, pero ahí el costo... pero ahí el costo ya supera la realidad. Entonces, al poder vender carne fresca, te da un valor agregado, ¿verdad? Chile llegamos en 2 o 3 días, ya podemos estar en las góndolas de los supermercados, entonces le da una vía útil mucho más larga también a la carne. O sea, aparte de que está fresca, puede estar más días en góndola. Como si no fuera suficiente lo de Rusia, también tuvimos otros problemas en los mercados. El caso de Taiwán, que tuvo como son islas, sus tiempos de COVID son un poco retrasados. Entonces ellos inclusive hasta ahora están con cuarentena. Nosotros que teníamos que asistir a unas ferias en Taipei el año pasado no fuimos porque te pedían 12 días de cuarentena al llegar. Y ahora siguen muy reducida, pero siguen con cuarentena. Tuvimos problemas de COVID en Taiwán, la guerra en Rusia. Y en Chile, el proceso político, que también ha generado mucha incertidumbre, se ha visto afectado su moneda, su capacidad de consumo.
Entonces, creo que este domingo son las elecciones de la nueva constitución que están proponiendo. Sí. Y todo el mundo muy nervioso, ¿verdad? Porque, y estas cosas son las que alteran un poco los mercados, ¿verdad? Cuando hay factores externos que generan duda. Obviamente, como decía, incertidumbre el enemigo del comercio, ¿verdad? Lo que nosotros más queremos es que sea predecible, que no hayan novedades, ¿verdad? Shocks. Que siga todo normal. Claro, para que pueda haber confianza y la construcción de valor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante resaltar y felicitar a toda la cadena de la carne, ¿verdad? A los productores, a los transportistas, al servicio sanitario nacional y a la industria que ha trabajado junto para mantenernos firmes y sólidos a pesar de estas cosas que estaban totalmente fuera de nuestro control, pero que pudimos seguir colocando bien la carne paraguaya, ¿verdad? Sí, y en el siguiente gráfico, Lorenzo... Que sería la lámina 5, por favor. La lámina 5. Ahí también un poco lo dice Daniel, ¿verdad? Se muestra el por año, digamos, los envíos de carne bovina a Chile. En las barras azules significan toneladas y las rayas naranja el precio, digamos, $1 la tonelada, digamos, de los envíos. Y verdaderamente en la pandemia del año 2000, o sea, en el año 2019 se envió a Chile 84.000 toneladas. En el año 2020, 103.000, prácticamente 20.000 toneladas más, un 20% de crecimiento. Y lo que decía Daniel, en plena pandemia, o sea, el campo y la industria, digamos, no paró. El 2021 récord. Que ahí también nos decía, un economista chileno que participa una vez, cada 2 meses, en verdad, él nos comentaba que el 2021 también en ese retiro de los anticipos de las jubilaciones hizo que el consumo aumentara y se disparara muchísimo, pero que a partir de este año se iban a empezar a ver los efectos también. Acá para contar mucha inflación, para contar nomás toda la historia, ¿verdad? En este tema la mitad depende de vos y la mitad de factores externos, ¿verdad? Pero lo que vemos también acá es que nuestros competidores también tuvieron problemas. Argentina llegó a pasar leyes limitando la exportación. China estaba con una demanda inmensa en estos últimos años que hizo que Brasil básicamente nos deje arco libre del mercado chileno, ¿verdad? Y Uruguay lo mismo. Entonces, los que están habilitados para enviar a China mandan todo a China y dejan un mercado como el chileno, que es súper interesante, pero ahí nos dejan... creo que el año pasado, en septiembre, octubre, no me acuerdo en qué mes que hubo, o antes quizás, que hubo un problema con las carnes que enviaba Brasil a China, que pararon como 3 semanas. Claro, le sorprendió. Y ahí dice, ¿a dónde mandamos? Y ahí nos vienen y nos entran en nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, la guapeada es doble, ¿verdad? Porque no es solamente la producción de calidad, sino que tenés y formidables competidores, porque son vecinos. O sea, logísticamente prácticamente lo mismo. Son productores de carne por excelencia, igual que nosotros. Y bueno, todos luchando por esos espacios, ¿verdad? Pero creo que Paraguay y los vendedores de carne paraguayos, su constancia durante la última década con sus clientes, que seamos predecibles, que no le vengamos con historias ni con otras cosas, hace que se construyan también esas relaciones. Obviamente, si los precios son demasiado diferentes, eso gana la discusión, ¿verdad? Pero también se genera una confianza con nuestros clientes y una confianza que es muy importante a la hora del comercio, ¿verdad? Y creo que en ese sentido hemos hecho un buen trabajo. Daniel mencionó sobre los países. A mí me gustaría abordar el tema de los precios, Alfredo. Creo que tenemos en la próxima lámina, que sería el 4.6, por favor, Lorenzo, si nos apoyas. Ese es el que... La siguiente, Lorenzo. Sería la 7, la evolución. Me perdí yo con tanto. Pobre Lorenzo. Sí, le pedimos disculpas a Lorenzo. La evolución, $1 tonelada. De algunos de los principales, no está Brasil ahí, pero bueno, ahí podemos ver en este gráfico la evolución de los envíos promedios por año. Está en la raya gris, digamos, azul oscuro, el promedio de todos los mercados enviados. Y ahí se destaca justamente Israel, que en este 2022 tiene los envíos con números más elevados, $6.300 la tonelada. Le sigue Chile, 5.588.
y Rusia, digamos, $3.952 la tonelada. Pero en todo se ve, digamos, con algunas fluctuaciones, ¿verdad? Pero se ve, digamos, lo que decía un poco Daniel, los precios, digamos, que han subido. Bueno, estos son números así, grosso modo, ¿verdad? Lo que es importante entender también es de que uno de los principales objetivos de la industria es tener mucha variedad de mercados, pero mercados que también son diversos en su consumo. ¿Qué pasa? El mundo occidental consume mucho más la parte trasera del animal. O sea, las costumbres de consumo. Espera, te vamos a poner, tengo una sorpresa. Eso, sí. A ver, Lorenzo, ponemos la vaquita, vamos a ver si, Sí, la lámina. a ver si Daniel nos aprueba. ¿Qué tal está eso, Daniel? Espectacular. Para la gente que nos está escuchando, prendan nomás ya su canal de YouTube, así para que nos siga. Esta ¿verdad? es una lección de cortes, porque De ahí vamos a carne hablar vacuna. de kosher hasta la parte trasera que decía. Por eso Yo es- atenta. Por eso es importante que nosotros tenemos más de 50 mercados abiertos, porque hay muchas variables. Primero, cuando se habla del precio de la carne, hay cortes que tienen una variedad de precio inmensa. O sea, vos no vas a comparar una tonelada de menudencia con una tonelada de lomito Tapacuadril. o tapacuadril, ¿verdad? Entonces los dos son carne en teoría y en los números, pero si vos tenés mercados que compran cortes caros, obviamente los precios van a ser mejores. Y si encima de enfriada, más todavía. Encima de fría más todavía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Para que sea buen negocio, vos tenés que colocar todos los cortes. O sea, vos no podés vivir de los cortes premium nomás. Vos tenés que enviar desde la harina de carne y hueso hasta la carne más ultra premium que nosotros le vendemos a Qatar Airways para el lomito primera clase. Entonces, tener muchos mercados que tienen muchas diferentes costumbres de consumo, que también consumen en diferentes épocas del año, es muy importante, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Nosotros acá, por ejemplo, en el mercado local hay mucha demanda a fin de año, ¿verdad? Pero, y que es verano en el hemisferio sur. Chile, por ejemplo, tiene sus fiestas patrias, que compran cualquier cantidad en julio, junio, julio, para prepararse para septiembre, ¿verdad? Okay. El verano europeo es interesante porque acá es invierno y allá hay una demanda interesante de cortes caros en el verano de ellos. Y después tenemos mercados como el de Israel y como el de Taiwán, que son países que se acostumbran a consumir la parte delantera del animal. Entonces, tener esa variedad de destinos, de costumbres, de diversidad de demanda es lo que nos permite a nosotros ser competitivos y estar constantemente buscando qué podemos colocar en qué mercados al mejor precio, ¿verdad? Claro, que interesante, porque si vos decías, si tuviéramos solamente mercado occidental, la parte delantera es lo que menos vale para nosotros. Y sin embargo, para como si países como Israel, que consumen la carne kosher, etcétera, claro, $6.300 la tonelada del corte, creo que es la industria está feliz, digamos, porque aparte de aprovechar, tener una demanda específica, pues creo que ellos la parte trasera no. Lo que pasa a ver, siempre cuento esta anécdota. Fuimos a una feria en Moscú. Algunos países entendieron la jugada y otros no. Algunos hacían publicidad de un gaucho tomando mate en una pradera con un asado a la estaca. En Moscú neva 8 meses al año y la gente vive en departamentos chiquititos. Nadie tiene ni estancia, ni asado a la estaca, ni quiere comer afuera. Otros países que hicieron netamente publicidad para consumo en el hogar, claro, de la misma carne, un bife, de cómo se prepara, o una salsa, claro, ¿verdad? Tenés países como Taiwán, por ejemplo, que se acostumbran mucho a consumir la carne en caldos. Ellos hacen caldos de verduras con carnes salteadas, con fideos. No comen costilla y vacío como nosotros a la parrilla, ¿verdad? Claro. Entonces es importante también hacer la publicidad y vender como consume ese país y no querer imponer tu costumbre a los otros, y al final lo que querés es que te compren la carne como ellos consumen. Tema de ellos. Pero tener esa visión es muy importante también, especialmente ahora que estamos nosotros con el tema de Estados Unidos y ver de mercados nuevos, Japón, de Corea, eventualmente ojalá que de México y de otros países del Caribe. Muy interesante poder tener productos
para los restaurantes 5 estrellas, pero también estamos viendo que a lo mejor podemos enviar $100 millones de menudencia este año. Entonces es muy importante esa variedad que existe, ¿verdad? Tanto de mercados como de productos. Estados Unidos, ¿qué posiblemente nos compre, Daniel? Y yo creo que esto es un proceso largo. Acá lo que hay que entender es que lo que pasó es de que el país pasó un examen sanitario. Correcto, el más difícil. El más difícil, ¿verdad? Sí. Eso nos abre la puerta. A partir de ahí nosotros tenemos varios desafíos. Primero es hacernos conocer. Nosotros tenemos un problema de desconocimiento. Y eso afecta a los productos, ¿verdad? Cuando te dice un producto de tal país o tal país, genera más confianza en el consumidor un país Conocido por llamarlo. y serio, que te voy a decir, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un trabajo, primero, de desconocimiento que tenemos que trabajar. Segundo, que los importadores tienen que conocerle a los vendedores paraguayos. Tenemos que construir esas relaciones, tenemos que ver qué oportunidades existen, tenemos que irnos a hacer esas relaciones que hicimos con Chile hace 15, 20 años. Ahora tenemos que empezar ese proceso. Después está la parte comercial. Tienen que conocer nuestro producto, ver si les gusta y ver a qué precio pueden conseguirlo. Entonces, no es automático, probablemente, y después está el tema también de negociaciones políticas arancelarias. ¿Qué cupo nos van a dar? ¿Qué cantidad se puede enviar? ¿Cuáles son los números de impuestos si estamos por fuera de ese cupo, ¿verdad? Un montón de cuestiones. Por eso a veces es argel porque todo el mundo se entusiasma mucho y dice, la próxima vez voy a ver la foto de un vacío de un frigorífico paraguayo en un supermercado americano, ¿verdad? O que la experiencia que tienen otros países de la región que hace 100 años están haciendo esto, que te vas a un restaurante y dice bife de chorizo paraguayo, ¿verdad? Claro. Jugadores de la NBA, fútbol americano comiendo. Claro, a eso aspiramos, pero lo que pasamos ahora es el examen sanitario de que somos un país serio en términos de inocuidad. Entonces tenemos un lindo desafío por delante porque tenemos todas estas cosas que tenemos que hacer todavía. Probablemente en esta primera etapa podamos enviar carne molida. ¿Por qué la carne molida? La forma de producción de Paraguay es en gran medida alimentada a pasto. Así es. Eso hace que sea menos grasosa nuestra carne. Mientras que la carne americana, que es alimentada a granos, tiene más grasa. Y para la carne molida, los clientes están cada vez más exigentes a saber qué porcentaje de grasa tiene su carne molida. Mientras menos grasa tiene, más valor tiene la carne molida. Inclusive en los paquetes envasados te dice carne molida 20% grasa o 10% grasa o 5%. Entonces, se podría importar carne paraguaya con poca grasa para mezclar con carne americana con mucha grasa y bajar los promedios para el consumo de hamburguesas y otros preparados de consumo industrial, ¿verdad? ¿Y México? México como potencial México otro mercado. México está en la lista de los próximos, ¿verdad? Sí. Pero queremos nosotros liquidar el tema de Estados Unidos. Antes de pensar en está ahí, tenemos ahí, está en nuestro radar sin duda, ¿verdad? Pero inclusive otros mercados como Japón y como Corea ya enviamos las traducciones de todos los documentos para la habilitación, empezando ya el proceso, ¿verdad? Así que mucho trabajo por delante y lo más lindo es de que estamos mejorando cada vez más. O sea, cada vez se abren más oportunidades, mejores condiciones. Creo que nuestra carne está mejorando, ¿verdad? A lo que era hace 15, 20 años. Y bueno, convirtiéndose en algo súper importante para la economía nacional. Yo no puedo dejar de preguntar esto, Daniel, porque siempre se presenta en mesa cuando hablamos de exportación de carne, el mercado chino. El mercado de China, si bien ya hice una exposición súper didáctica de cómo está compuesto, cómo estamos incluso tomando muchos mercados y diversificándonos, ¿se puede hablar del componente de China dentro de este juego, vamos a decirle de alguna manera? Bueno, China es el segundo consumidor de carne a nivel mundial, después de Estados Unidos, pero está creciendo todos los años y ahora ya está a un punto donde te mueve la aguja en todo. Y es el principal importador, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que te di de Chile, ¿verdad? Si Argentina, Uruguay, Brasil empiezan no dan abasto de la demanda que tiene China, eso a abre una nosotros oportunidad. Nos habilita a otros mercados que no son tan buenos como el chino, claramente, pero podemos ganar protagonismo en esos mercados, ¿verdad? Entonces nos afecta a China y cuando China compra más, todo el mundo
O sea, suben todos los barcos, te iba a decir. Ese por un lado. Y por otro lado, nosotros como país hemos establecido de que nuestra política exterior es con Taiwán. Correcto. Y China no acepta relaciones con los dos países. Entonces, nosotros entendemos la desventaja que tenemos al estar fuera de China. Sin embargo, se presenta una oportunidad. Se presentan otras oportunidades, ¿verdad? Pero decidimos no pelear esa batalla porque no sé si nosotros tenemos la solución, ¿verdad? Pero estamos enfocados en nuestra realidad actual, en hacer lo mejor posible y colocar nuestra carne al mejor valor y mejores condiciones en los mercados que tenemos, ¿verdad? Todavía tenemos mucho por hacer en donde estamos, ¿verdad? Pero sí es algo siempre latente ahí que, especialmente cuando bajan los precios, todo el mundo dice, che, qué desventaja estamos, ¿verdad? Pero realmente es un motivo de mucho orgullo, porque mira que hay muchas desventajas, o sea, solamente el tema logístico, fluvial, el tema de no tener puertos bueno, este es un problema de 500 años, ¿verdad? Pero la pucha, ahí andamos peleando entre los principales igual, ¿verdad? De hecho, hay un último gráfico, Lorenzo, el gráfico número 6, creo que es un cuadro, que ahí, un poco lo que también conversaba Daniel, vemos ahí lo que envía la región, lo que ha sido de enero a julio, ¿verdad? Nuestros competidores a Estados Unidos. Y ahí tenemos Argentina, que ha enviado 1.500 toneladas, Brasil 57.000, Uruguay 23.000. Y el precio promedio dólar, digamos, dice kilo, pero es dólar la tonelada, es 6.418. El caso de Argentina, 5.150. El caso de Brasil, 7.797 Uruguay. Si entráramos, nosotros siempre vamos a estar por un tema quizás logístico, como decía, o por como si se quiere, nuestra carne conquiste el mercado a precio un poco más bajo por lo general, ¿verdad? Sí, hay que ver qué cortes también envían esos países, ¿verdad? Porque el ganado uruguayo es diferente al ganado paraguayo. Por el clima principalmente, ¿verdad? Y por cómo y las razas que tienen y cómo se alimentan. Entonces ahí tenemos que ver qué cortes están enviando, qué cortes nosotros podemos enviar que sean competitivos allá, pero sí, si podemos nosotros ser más competitivos en precio, podemos a lo mejor ganar un pedacito del mercado. Claro, con eso que decías de la grasa, por ejemplo, ahí. Por ejemplo, ¿verdad? Pero eso tienen también los otros países, claro. Pero muy interesante subirse a este próximo escalón, ¿verdad? En el negocio internacional. Pero eso tiene que ver, ¿verdad? Cuando de repente si uno compara y si encuentra mejores precios en Argentina, claro, en el mundo la carne argentina o sea, todo el mundo sabe, tiene ya un mercado conquistado. Lo que tiene es reputación. Eso. ¿Verdad? Y esa reputación vale, Daniel. Y esa reputación vale. Entonces, antes había acá carne santafesina y la gente estaba dispuesta a pagar más para ir a una carnicería. Eso desapareció. Yo no sé si hoy la carne paraguaya no es mejor que Argentina. Todas las carnes que tienen mejor reputación. Por eso yo te decía que un desafío... Están poniendo en Twitter la frase ahí. Un desafío que tenemos es el tema de trabajar que nos conozcan. Posicionar la marca país. Y cuando nos conocen, yo soy muy optimista de que van a estar gratamente sorprendidos y que el valor de nuestra carne va a ganar reputación. Y por qué no el país también, ¿verdad? Nosotros estamos muy orgullosos también de ser embajadores de Paraguay, porque nosotros nos vamos a muchos países y se conoce Paraguay por la carne, ¿verdad? Porque es el principal producto que se conoce en ese país. Y bueno, que cada vez tengamos mejor calidad. No, y nadie dice que tenga que quedar en la carne. Eso es una primera puerta para después. Y de hecho que nosotros colaboramos muchísimo con Rediex, colaboramos inclusive dentro de la Cámara de Carnes, tenemos el sector porcino, el sector avícola, que también aprendiendo de la experiencia del proceso industrial de la carne bovina y de los procesos de convertirse en un país exportador, se han acortado mucho el camino de los procesos que aprendieron los pioneros de este proceso, ¿verdad? Entonces también nosotros felices de poder como que apuntalar a muchas otras industrias que están buscando de tener más protagonismo en el mercado internacional.
Un gusto, como siempre, tenerte, Daniel. Te podemos tener próximamente y seguramente ya con un camino mucho más avanzado en materia de incursión al mercado de Estados Vamos Unidos. a ver, ojalá que sí. Diciéndonos, ya Esta ya es enviamos. la burger. La Sí. burger. Les traemos, prueben, una combinación. No sé cómo va a ser el envío acá, ¿verdad? Pero bueno, soñemos. Para probar la combinación que van a hacer en Estados Unidos, probablemente con la carne paraguaya y lo que tienen allá, para que nos traigan y probemos aquí. Ese es mi Me sueño. parece bien. Sí. Gracias, Daniel. Estuvo con nosotros Daniel Burt, él es gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes. Que tengas un excelente jueves. Igualmente. Alfredo, nosotros Nos ya vemos vamos mañana. cerrando. Mañana un súper día, Viernes, gente, ¿eh? sí. ¿Qué tenemos mañana? ¿Podemos adelantar Música, o no? música. No, para ¿podemos la adelantar el audiencia. tema o no? No. Nos vamos, Josema. Nos reencontramos mañana. No te pierdas el próximo capítulo